Shalom, shalom. Esta semana estaremos estudiando la parashá número 15, que se titula Bo y que traduce ve, entra. Encontramos el comienzo de la parashá en Shemot, Éxodo 10:1 en adelante. Dice así, la bendita palabra del Eterno. Yahweh dijo a Moshe, ve a Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos. Como siempre, podemos encontrar en la parashá, en la porción semanal, muchas enseñanzas. Sobre todo cuando no nos limitamos a la enseñanza literal e histórica, sino que buscamos enriquecer nuestra vida aprendiendo para poner en práctica hoy, recibiendo el consejo que nos dan las Sagradas Escrituras. Vamos a Romanos 15, a ver qué nos dice al respecto. Romanos 15:4, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Por tanto, con el aliento del Tanakh, del mal llamado Antiguo Testamento, y ojo, era lo que se conocía en la época que estaba escribiéndole Pablo a los romanos, no existía el mal llamado Nuevo Testamento, para que entremos en contexto. Por tanto, con el aliento del Tanakh, podamos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza. Y quiera Yahweh, la fuente de aliento y paciencia, les dé la misma actitud entre ustedes como la que tenía el Mashiach, Yahshua, para que así con un acuerdo y una voz puedan glorificar al Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Teniendo en cuenta lo anterior, metámonos en la parashá semanal y nos daremos cuenta que no solo las enseñanzas que recibieron nuestros antepasados en Egipto son valederas para nosotros hoy, sino que también las enseñanzas que recibieron los egipcios en esa época las debemos tener en cuenta en nuestro diario andar hoy en día. Vamos al 10:1 de Shemot. Yahweh dijo a Moshe, entra, ve a Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos, para que le puedas decir a tu hijo y tu nieto acerca de lo que hice en Egipto y acerca de mis señales que yo demostré entre ellos, para que así todos ustedes sepan que yo soy Yahweh. Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él, aquí está lo que Yahweh, Elohim de los hebreos, ojo, Elohim de los hebreos, yo le metería ahí Elohim únicamente de los hebreos, dice, ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan servir. De Barim Hashem. La semana pasada aprendíamos que es muy fácil salir de Egipto, pero que lo difícil es sacar a Egipto de nosotros. Muchos decimos que hemos salido de Egipto, pero literalmente andamos con la pirámide en nuestros hombros. También aprendíamos que no criticáramos tanto a Faraón, ya que poco o mucho de ese faraón puede estar en cada uno de nosotros.
Así que cuando la Torá nos dice, ve a Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a su sirviente de corazón endurecido, no nos hagamos los locos, porque aquí el Eterno nos puede estar ordenando que vayamos al Faraón que cada uno de nosotros lleva dentro. No a un ser extraño que vive en nosotros, sino a esa parte de nosotros que se comporta como un faraón, que se cree Dios, que nos hace creer el centro del universo. Esa parte de nosotros que se ha vuelto como una roca para no hacer la voluntad del Eterno, sino la nuestra. El Eterno nos manda que vayamos y combatamos contra esa parte de nuestro ser, para que cuando salgamos victoriosos con la ayuda de Elohim, después de abrir nuestros ojos espirituales y veamos lo que Él hace en nuestra vida, mire lo que dice cómo continúa el pasuk, el versículo, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos, para que le puedas decir a tu hijo y tu nieto acerca de lo que hice en Egipto y acerca de mis señales que yo demostré entre ellos. Si no entramos en esa lucha interna, si nuestra familia no nos ve en esa lucha, por mucho que le querramos decir a ellos quién es Yahweh, ellos no nos van a creer. Continúa el versículo, para que así todos ustedes sepan que yo soy Yahweh. El 3, Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él, aquí está lo que Yahweh, Elohim de los hebreos, esa frasecita me encanta, el Elohim de los hebreos, si tú no eres hebreo, baila. Qué pena. Elohim de los hebreos dice, ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Esta pregunta, ¿será únicamente para Faraón? ¿O esta pregunta cobra bastante actualidad hoy? ¿No será que Elohim nos está confrontando y mucho con preguntas como estas? ¿En cuántas áreas de nuestra vida esta pregunta puede retumbar? ¿En cuántas áreas de nuestra vida desde hace tiempo hemos prometido cambiar y nada ha pasado? Algunos pensaremos que Elohim nos está hablando de la fornicación que no hemos podido dejar. Otro dirá que el Eterno le está hablando del robo que no ha podido controlar, o de los diezmos que no ha podido dar, o del Shabbat que no ha podido guardar, o de la ira, o de la mentira, etcétera, etcétera. Pero Elohim nos confronta con algo muy específico. Deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan servir. Aquí Elohim nos está recordando la razón de ser de nosotros como pueblo. La razón de habernos sacado de Egipto. Para que le sirvamos. Pero cada uno de nosotros podemos decir que de alguna u otra forma le servimos a Él a nuestra manera. Y podemos calmar conciencia sacando a relucir que ofrendamos, que de vez en cuando le compartimos a alguien de Él, que ayudamos a aquel que necesita, etcétera, etcétera. Si queremos saber a qué nivel de servicio Él nos quiere llevar, recordemos lo que nos dice Elohim a través del profeta Yeshayahu, Isaías. Isaías 61, 1. El Rúa de Yahweh está sobre mí. ¡Oh! El Rúa de Yahweh está dentro de mí. Me ha ungido. O sea, si el Rúa está dentro de nosotros, ¿es para qué? ¿Para que hablemos en lengua? No. El Rúa entra a nosotros para que se cumpla
¿no? Los propósitos que el Eterno tiene para nosotros. Y mire el trabajito que nos deja cuando entra en nosotros. El Rúa de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, ¿m? Para anunciar la Besorá, para anunciar el plan de salvación a los pobres. ¿Cuáles pobres? No a los pobres económicamente hablando, no, a los pobres espiritualmente hablando, a aquellos que quieren una vida espiritual, que anhelan una vida espiritual y no la tienen. Me ha enviado a proclamar libertad a los presos, ¿no? ¿Ves? ¿Y cuáles presos? No, tenemos que ir a la cárcel. No, estamos hablando de los presos espiritualmente hablando. Esos que están cautivos de las malas enseñanzas, de las malas doctrinas, de las doctrinas falsas, de las 4,000 y pico de religiones que hay contando con el judaísmo, ¿no? Y dice, y vista renovada a los ciegos, ¿no? Para que nosotros llevemos vista renovada a los ciegos. Ciegos que el que no puede ver lo material, no, aquel que no puede ver lo espiritual, ¿no? Las verdades espirituales, aquellos ciegos espirituales que no ven más allá de sus narices. Y dice, para liberar a aquellos que han sido oprimidos. ¿Oprimidos qué? Espiritualmente, por todos los sistemas religiosos que nos han, que controlan este mundo. Y que todos son completa mentira. Y dice el 2, a proclamar el año del favor de Yahweh, como quien dice que Él viene pronto. Y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Sí, para proveer a aquellos en Sión que están de luto, dándoles guirnaldas en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados cedros de justicia, plantados por Yahweh en lo que Él se enorgullece. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, todo lo que nos quitaron. Todo lo que nos derribaron. Derribaron nuestras festividades, nuestros días de reposo. Todo nos lo quitaron. Restaurarán lugares destruidos hace tiempo. Renovarán las ciudades en ruina, destruidas hace muchas generaciones. ¿Cuántas generaciones pasaron antes que todas estas verdades se estén conociendo, mis hermanos, en estos últimos tiempos? Y dice el 5, extranjeros apacentarán los rebaños, extranjeros ararán la tierra y cuidarán las vides. Y hace poco hablábamos de eso en otro video, que eso no es una maldición, eso es una bendición. ¿Por qué no estamos llamados a los trabajos seculares? Y dice el 6, ¿a qué estamos llamados? Pero ustedes serán llamados Kohanim, sacerdotes de Yahweh. Hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim. Comerán de las riquezas de las naciones, de los Goyim, y harán fiesta con sus fortunas. Por causa de su vergüenza que fue duplicada y porque ellos gritaron, ellos merecen desgracia. Que siempre han dicho los gentiles de nosotros los judíos, ellos merecen desgracia, por lo tanto en sus tierras lo que posean será duplicado y la alegría será suya para siempre, porque yo, Yahweh, amo la justicia, o sea, amo que se me obedezca. Odio el robo por ofrendas quemadas, así que yo seré fiel para recompensarlos y haré pacto eterno con ellos. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones, sus hijos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que ellos son la semilla que Yahweh ha bendecido. Bendito el Eterno por su palabra, por su profecía, porque tarde o temprano se cumplirá.
Ya hemos alcanzado ese nivel de ministros de nuestro Elohim. Podríamos decir que el poquísimo tiempo que le dedicamos a las cosas del Eterno ya nos hace ministros, Kohanim. Si después de estudiar detenidamente en ayuno y oración este pasaje de Yeshayahu, de Isaías, seguimos pensando que desde nuestros trabajos seculares le servimos a Elohim como Él se merece, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el endurecimiento de nuestro corazón ha llegado a niveles preocupantes. Ese endurecimiento que ha llegado a nuestra vida como consecuencia de todas las plagas que hasta ahora hemos soportado a lo largo de nuestra existencia. A estas alturas de Shemot ya han pasado 8 plagas. Pero para que nuestro corazón de nuevo sienta, palpite por las cosas del Eterno, debemos seguir algunos consejos que nos da el desarrollo de la parashá. En Shemot 10, Éxodo 10, 21, llega la 9ª plaga, las tinieblas. Debemos salir de las tinieblas en las cuales nos encontramos. Creemos que estamos en luz, pero es la manera como el enemigo nos engaña. Creemos que ya no podemos hacer más de lo que hacemos para servirle al Eterno. Es más, muchos creemos que hacemos demasiado. Esos son síntomas de que no hemos salido de las tinieblas. Shemot, Éxodo 11, habla de la 10ª plaga, la muerte. Para poder servirle a Elohim como Él quiere, tenemos que morir. Shaul dijo, ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Tenemos que morir. Morir al ego. Morir a nuestros sueños. Morir a la manera de vivir que nos enseñaron. Morir a nuestras metas que están lejos de las metas que Elohim tiene para nosotros. Después, en Shemot 12, Éxodo 12, aparece Pesach, la Pascua. Para morir, tenemos que tener vida espiritual. Y allí en Pesach es cuando recordamos la muerte de Mashiach, de Yahshua. Esa muerte que nos dio vida para servirle al Eterno. Y después, Shemot 12, 37, aparece el relato, la salida de Egipto. Si seguimos estos consejos de nuestro Elohim, la salida de Egipto no solo será un hecho, sino que también sacaremos a Egipto y a su faraón de nosotros. Y Shemot 13, 1. En la parashá habla del Pidión Haben, el rescate del primogénito. Todo lo que Elohim ha hecho es con el fin de rescatarnos para Él. Quiera el Eterno que esta enseñanza caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Mucho para pensar. Pensemos. Shalom, shalom. Un abrazo.